para que iniciemos con los seminarios. Esperemos un momentico. Gracias. Bueno, pues hoy iniciamos con los seminarios de los temas de enfermedades genéticas que nos esperan en este tiempo que yo llamo el bloque, que sería todo abril viendo enfermedades genéticas. Yo creo que a la mitad de sus seminarios vamos a tener otra charla con la doctora Vuelvas para que nos refuerce un poco lo que estamos viendo. Y bueno, pues ahí se van conectando, no sé por qué tan demoraditos para conectarse, pero podemos ir iniciando con Gloria Isabel Aranda y Valentina Castro con cáncer colorectal. Sí, doctora, ya vamos a compartir pantalla. Listo, muy bien, chicas.
Listo, me dicen si ya se está viendo. Sí. Sí, vale. Listo. Bueno, qué pena el ruido. Entonces, pues mi compañera Gloria Aranda y yo, Valentina Castro, les vamos a hablar acerca del cáncer colorectal. ¿Qué es de saber? Pues este cáncer a nivel mundial es una de las entidades neoplásicas más importantes que afecta tanto a países desarrollados como subdesarrollados. Y pues en la parte histórica fue a partir de la introducción de la anestesia y de las medidas antisépticas en el siglo XIX, cuando surgió pues la cirugía oncológica en sí. Entonces, pues ya hablando así como más exactamente, como los primeros hallazgos que se hicieron fue en el código de Braumani, que pues se encontró evidencia de tumores en las momias. Luego pues entra Hipócrates, que pues es muy importante en la historia, que fue el que introdujo el término carcinoma y carcinos, porque pues se le parecía que la expansión del cáncer se le parecía a un cangrejo. Y él fue el que planteó una teoría, pues que estaba con toda esta cuestión de los humores, y dijo que el acúmulo de bilis negra era el causante del cáncer. Luego, pasando a la Edad Media, que era la era preanestésica, pues estaba como el pensamiento oscurantista. Entonces ahí hubo un retroceso en la historia, pues o sea, en cuanto a la medicina y el cáncer, porque se consideraba que la cirugía era una práctica impropia. Y luego entró un señor Morgani a decir que la lesión anatómica era la causa de la enfermedad. Entonces él describió tumores de esófago, estómago, recto, páncreas, hígado y ovario. Y luego un médico escocés, John Hunter, propondría fundamentar la patología quirúrgica en la investigación biológica y experimental. Entonces, este señor John Hunter pues propuso varias terapéuticas que fueron pues acogidas por el señor Morgani, y fue como los primeros en proponer la exéresis quirúrgica para el tratamiento de cáncer de recto. Luego, en 1739 se hace la primera resección de recto, porque se intentaba drenar un absceso isquiorrectal y pues se evidenció un cáncer de recto perforado, y luego se realizaría una colostomía como medida derivativa. ¿Qué pasó? Ninguno de los pacientes sobrevivió. Entonces, pues eso hizo que la parte de la cirugía fuera como una opción más lejana. Luego está como el éxito de la primera excisión rectal, que fue por Jacques Lisfranc, y pues a pesar de que comenzaron a haber como varios éxitos, pues digamos que los beneficios no superaban como el peligro, porque al fin y al cabo los pacientes al final terminaban con peritonitis, con sepsis, morían por la hemorragia, por el dolor y todas estas cuestiones. Luego entra Rudolf Virchow, que pues en cuanto a la patogénesis, que origina la teoría de que la célula como asiento de la enfermedad, que cada célula deriva de otra. Luego ya entramos a la era post-anestésica, que es cuando comenzaron a ver los avances, que pues fue que durante muchos siglos pues la idea de la cura del cáncer era muy remota, y que por ende la cirugía pues se hallaba a niveles como rudimentarios, porque se limitaba por el dolor que provocaba, por las múltiples complicaciones, que ya dije que eran las hemorragias y las infecciones. Pero pues se dieron dos avances que fueron súper importantes, que fue la inducción de la anestesia mediante la aplicación de cloroformo del éter y del óxido nitroso. Y pues el segundo gran descubrimiento, o sea, el gran avance, fue de Joseph Lister, que propondría utilizar los principios de la asepsia en la cirugía. Entonces, pues digamos que comenzaron a reducirse todas estas complicaciones. Y luego, pues al principio de los 20, del siglo XX, los tumores rectales eran intervenidos por vía perineal, que pues era como la práctica que habían visto que tenía menos complicaciones, pero pues al final no era una cirugía como tan provechosa, porque al fin y al cabo en un 90% de los casos había recidivas. Y ya en la era de la modernidad, pues se comenzó a investigar más a fondo acerca del cáncer hereditario. Entonces pasó que un patólogo americano, que fue Aldred Scott Wartin, pensó pues como en todo este vínculo hereditario, porque la mayoría de sus familiares habían muerto a causa del cáncer de colon. Y luego entra el señor Henry Lynch a ampliar como esta teoría mediante investigaciones en las que describió el síndrome de Lynch y como una forma hereditaria de cáncer del aparato digestivo.
Y bueno, entonces ya definiendo el cáncer colorectal, pues es el crecimiento incontrolado de las células del colon y el recto, y pues hay que tener en cuenta que los tumores colorectales pueden originarse de cada una de las tres capas, que son la mucosa, la muscular y la serosa. Y pues entre estos, el adenocarcinoma, que es el originado de las glándulas, es el más frecuente en más del 90% de los casos. Y pues menos frecuente se presentan el linfoma carcinoide y el leiomiosarcoma. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de la epidemiología. Siguiente, porfa. Entonces, a nivel mundial, encontramos una epidemiología más o menos del 2018, entonces que pues, se predomina en personas con una edad media entre 70 y 71 años. Sin embargo, pues la mayoría de los pacientes que son diagnosticados tienen más de 50 años. Me afecta a hombres y mujeres casi por igual. Y teniendo entonces que ocupa el tercer lugar a nivel mundial después de pulmón y mama, y ya con relación a la mortalidad, entonces ocupa el segundo lugar, pues con mayor muertes en ambos sexos. Siguiente, por favor. Ya a nivel de Colombia, entonces pues lo vamos como a dividir entre hombres y mujeres. Entonces acá, como pueden ver, son 2.401 casos anualmente en hombres, ocupando el cuarto lugar después de próstata, estómago, tráquea y bronquias. Tenemos en las mujeres, que es 2.784, ocupando el tercer lugar después de mama y cuello. Ya la tasa de mortalidad, entonces en los hombres es de 169 por año y de mujeres tenemos 1.376. Y pues si lo queremos ver un poquito por departamentos, en los departamentos más afectados está el Quindío, Bogotá y Risaralda. Siguiente, por favor. Bueno, entonces los factores de riesgo. Nosotros pues tenemos que los factores de riesgo es una combinación entre lo genético y lo ambiental. Entonces hay que tener en cuenta que este cáncer es el cáncer humano que tenga un mayor componente familiar. Ya, la herencia entonces me va a determinar la susceptibilidad individual de este cáncer, y los factores de riesgo medioambientales como que el actor para que al final me dé, ¿sí? Entonces, siguiente, por favor. Tenemos entonces los factores de riesgo, pues los vamos a dividir. Entonces tenemos que la mayoría pues son esporádicos, que son entre el 70 y el 80%, más o menos del 20 al 30%, con un promedio de 25 son familiares que pues o sea que han tenido cáncer, que son familiares de primero o segundo grado. Ya, los síndromes heredados con defectos genéticos, entonces son responsables más o menos 1 al 5. Entonces acá tenemos que la poliposis adenomatosa familiar, el 1%, y tenemos el otro que es el cáncer de colon y recto hereditario no polipoideo, que es más o menos del 4%. Este es la forma más común pues, del componente familiar y me corresponde al síndrome de Lynch. Otra, pues que otros factores de riesgo, entonces tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, que dentro de las cuales está la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Siguiente, por favor. Ya, dentro de los factores ambientales, entonces tenemos una edad que pues es como por encima de los 50 años y va incidiendo pues con la edad, o sea, son directamente proporcional. Ya teniendo en cuenta que más o menos como a los 80 o 84 años, entonces incluso la incidencia por cada 100.000 personas es 7 veces mayor que cuando se tiene más o menos 50 a 54 años. El exceso de peso me va a incrementar de 1,5 a 2 veces el riesgo, y esto va como muy ligado a la dieta, pues teniendo las carnes rojas dicen que es un factor de riesgo. El otro es el alcohol y el tabaquismo, que me incrementa entre 2 a 3 veces el riesgo, y por último el antecedente de colicistectomía, que es por la presencia de sales biliares, que entonces en la mucosa colónica pues que se consideran como sustancias carcinógenas. Siguiente, por favor. Ya, entre los factores hereditarios, entonces, como les estaba hablando, entonces, pues la poliposis adenomatosa familiar, entonces, que incluso puede desarrollar el riesgo de cáncer en un 100%, si no, o sea, se tiene que estipar el colon a los 39 años, si no se hace, se da cáncer. Y tenemos también el cáncer de colon y recto hereditario no polipoideo, entonces, que estos dos son autosómicos dominantes, y el cáncer de colon y recto hereditario no polipoideo me va a dar entre 40 y 100%.
Tenemos el otro que es bueno, tenemos entonces que este cáncer de colon irritatorio no polipoideo se va a diferenciar por 3 características, o sea, tenemos que 3 parientes de primer grado tienen que haber tenido como este tipo de cáncer, de endometrio, de seno, de uréteres o de pelvis renal. Tienen que estar afectadas 2 generaciones sucesivas y tiene que existir un tipo, pues un cáncer en una persona menor de 50 años con lesión próxima al colon. Ya, con familiar de primer grado, entonces hay estudios que dicen que me incrementa incluso 2 a 3 veces el riesgo y si digamos el familiar fue diagnosticado y tenía menos de 50 años, incluso el riesgo puede aumentar de 3 a 6 veces. Y ya, tenemos los pólipos que entonces los vamos a clasificar. Tenemos los neoplásicos y los no neoplásicos. Entonces, dentro de los neoplásicos están los adenomatosos y los no neoplásicos tenemos los hiperplásicos, los inflamatorios, los armatosos, los cerrados y los juveniles. Pues los últimos, los muy raramente se convierten, pero pues los adenomatosos sí tienen mucho factor de riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya hablando del diagnóstico, hay que tener en cuenta que la detección temprana del cáncer de colon y recto está directamente relacionado pues a su pronóstico. Entonces, existe pues mucho interés por la tamización de esta enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta que la tamización de los individuos mayores de 50 años, pues con riesgo promedio, reduce la mortalidad. Y pues por detectarlo en estadios tempranos, nos permite identificar y remover adenomas clínicamente significativos. Este tamizaje se hace mediante sangre oculta en heces y mediante colonoscopia, que pues la colonoscopia nos permite la visualización directa de la mucosa. Ya para diagnosticar el cáncer en sí, entonces después de esta etapa de tamizaje, hay que tener en cuenta que se debe tener una historia clínica completa y una exploración física. Se hace una analítica que consiste en el hemograma, que nos va a aportar información sobre si el paciente tiene anemia. Está una parte importante que son los marcadores tumorales, que son como determinaciones, por así decirlo, que miden niveles de ciertas proteínas. Y pues estas proteínas están el antígeno carcinoembrionario, que es el CEA, y el CA19-9, que son como los más utilizados en la cuestión de cáncer de colon y recto. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que estos son exámenes orientativos. Esto no me va a dar un diagnóstico, pero pues me va a ayudar a la sospecha. La colonoscopia, de ahí seguiría, que pues es una endoscopia que consiste en la introducción de un aparato, pues igual como una endoscopia, que pues tiene una luz al final y permite pues visualizar el interior del colon y recto. Y pues este tiene una pinza en el extremo interno con la que pues se pueden tomar biopsias y se puede resecar pólipos que no sean como muy grandes. Y por último, pues está la exploración radiológica, que pues se puede usar para diagnosticar o pues estudiar como el nivel de extensión del cuerpo. Pues se puede, la radiología se pueden utilizar como diferentes exploraciones radiológicas, pero pues no es obligatorio que se usen todas, ya que pues algunas pueden ser sustituidas. Y ya en el tratamiento, siguiente, porfa. Entonces, pues para el tratamiento tenemos 3 principales, que es la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, aunque también se puede tratamiento de soporte. El tratamiento tiene que ser muy enfocado en o sea, como multidisciplinar, o sea, como así. Tenemos que, me van a intervenir como tipos de especialidades, o sea, los cirujanos, los oncólogos, los médicos y los radioterápicos, ¿cierto? Entonces tenemos la cirugía, entonces es la resección del tumor primario que incluye la extirpación completa de la zona del colon y pues esto depende mucho de la localización pues del tumor. Ya la quimioterapia y la radioterapia que creo que todos los conocemos y por último tenemos el de soporte y los paliativos, entonces que más que todo pues esto no me van a curar sino que me van a controlar las complicaciones, entonces puedo utilizar digamos los antieméticos, aporte nutricional, pues como hay sangrado que lo vamos a ver más adelante en la clínica, entonces fármacos para tratar la anemia, los antibióticos, analgésicos y los calmantes. Siguiente, por favor.
Ya, dentro de los aspectos genéticos, entonces el cáncer puede ser causado pues por las mutaciones del ADN que me van a activar oncogenes o por el contrario me van a desactivar los genes supresores de tumores. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? Pues vamos a tener un crecimiento celular descontrolado. Y hay que tener en cuenta que vamos a necesitar como varios cambios de genes para que se den sí, un cáncer colorectal. Siguiente bueno, tenemos entonces acá las mutaciones genéticas, o sea, las vamos a dividir en dos, mutaciones genéticas hereditarias y las mutaciones adquiridas. Las mutaciones genéticas hereditarias es la cantidad, pues son muy pequeños casos y las adquiridas la mayoría de los casos, teniendo en cuenta que las genéticas hereditarias, aunque pues como ya lo dije, son pequeños los casos, se conocen muchos de estos cambios del ADN y sus efectos en el crecimiento celular. Y estos, pues cabe decir que son por herencias, o sea, de algunas mutaciones del ADN. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las mutaciones genéticas hereditarias tenemos varias. Entonces, la poliposis adenomatosa familiar, la poliposis adenomatosa familiar atenuada, la poliposis colijuvenil, el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome colorectal hereditario no polipoideo, el cáncer colorectal familiar, la colitis ulcerosa familiar y la enfermedad de Crohn. Pues tengo que aclarar que las dos últimas son recesivas, mientras que las otras son autosómicas dominantes. Les vamos a explicar pues algunas y como por encimita. Entonces tenemos los poliposis adenomatosa familiar, es autosómico dominante. Como ya lo había dicho, se presenta más a los 39 años, pero sin embargo se puede expresar en la pubertad más o menos a los 20 años. Secundaria a la poliposis adenomatosa extensa del colon. Entonces, ¿en quiénes se van a manifestar? Son pacientes que heredan mutaciones germinales en el gen APC localizado en el brazo largo del cromosoma 5. Y como que se ha hecho una clasificación, o sea, está la atenuada y la grave. Entonces, la atenuada es que si, digamos, encontramos menos de 1000 pólipos, y la grave es lo contrario, o sea, encontramos más de 1000 pólipos. Mientras tanto, entonces ya la otra, que es la poliposis adenomatosa familiar atenuada, entonces se diferencia, ¿por qué? Porque los adenomas pues son planos, están en el colon proximal y son más poquitos, incluso pues muy pocas veces pasa más de 100. Entonces, como resultado tenemos que el cáncer se puede dar incluso en edades avanzadas. Ya, la poliposis juvenil, entonces ya es como una presentación difusa de 10 o más pólipos armatomatosos juveniles, que pueden aparecer incluso también en el estómago o en el intestino delgado. Y estos son pacientes que tienen mutaciones en el gen de la proteína tirosina fosfato. Bueno, entonces, ya hablando del síndrome de Peutz-Jeghers, se caracteriza por la presencia de pólipos amartomatosos en el estómago, intestino delgado y colon. Y pues este transita con una pigmentación mucocutánea de melanina, casi siempre en región perioral, y se acompaña de mutaciones del gen que codifica la serina treonina quinasa, que es el STK11, y pues ya de ahí sigue el cáncer colorectal hereditario no polipoideo. ¿Qué pasa con este cáncer? Presenta adenomas solo ocasionalmente, nunca de una forma profusa. Su diagnóstico clínico pues requiere que primero se haga como una diferenciación entre la poliposis adenomatosa familiar y se caracteriza por la aparición de cáncer colorectal a edades tempranas. Y pues también está asociado a otros cánceres, como ya lo había dicho Gloria, como el de endometrio, ovario, intestino delgado, estómago, uretra, entre otros. Y la edad promedio de aparición de este son los 44 años y se observa una rápida progresión entre adenoma y carcinoma. Como ya habíamos dicho, presenta una transmisión autosómica dominante con penetrancia de 80% para cáncer colorectal. Y este se dio una mutación germinal en uno de los 5 genes reparadores de errores de la replicación del ADN. Entonces, ¿qué pasa? Al perderse como el alelo normal de este gen en un colonocito, se acumulan distintas mutaciones en todo el genoma. ¿Y qué pasa? Pues la situación de la inestabilidad génica que producen los tumores, pues actúa acelerando la acumulación de más y más y más mutaciones que hace que se produzca como el cáncer más fácilmente. Ya hablando de las mutaciones adquiridas, pues en la mayoría de los casos de cáncer colorectal, pues se desconoce como la causa en sí,
pero pues se cree que ciertos factores genéticos probablemente desempeñen como un papel en la causa de estas, y pues como los factores de riesgo que ya les había hablado Gloria, pero pues hasta el momento se desconoce como la causa de la mayoría de las mutaciones. Y pues se ha descubierto que no hay una única vía genética para desarrollar cáncer colorectal que pues sea como la misma en todos los casos. Se han encontrado como diferentes vías por las cuales este cáncer se pueda producir. Y pues en muchos casos, pues en la mayoría, la primera mutación ocurre en el gen APC, lo que causa pues el aumento del crecimiento de células colorectales, pues porque se pierde como este gen que es como un freno al crecimiento celular. Y puede que las mutaciones adicionales a otros genes ocurran, lo cual puede resultar en que las células crezcan y se propaguen descontroladamente. Y pues también se cree que están involucrados otros genes desconocidos, pues que aún no se han relacionado con esta patología. Entonces, ya hablando del gen APC, que es como el principal, es el supresor de tumores APC, que es Adenomatous polyposis coli, que es el encargado de regular diversas funciones celulares, entre las que se encuentra la división y la migración y mantenimiento y estabilidad genómica. ¿Qué pasa? Entre el 80 y el 90% de los tumores colorectales contienen mutaciones del gen APC, y la herencia de las mutaciones concretas del gen provoca pues la aparición de cáncer en edades tempranas. Y pues así también se observaron que la inactivación del gen bloquea la diferenciación de la célula en el intestino e induce a la proliferación de estas células. Que también se encontraron pues que otras mutaciones en genes también conocidos oncogenes, como es el CRAS y el P53, que frecuentemente están mutados en los cánceres colorectales, puede dirigir la progresión a cáncer iniciando por mutaciones del APC. O sea, principalmente es el que se va a encontrar, es que el crecimiento tumoral depende exclusivamente del gen APC. Ya dentro de las manifestaciones clínicas, primero que todo hay que tener algo muy en cuenta, o sea, que vamos a encontrar pacientes totalmente asintomáticos. Sin embargo, pues los síntomas van a depender si es tumor primario o metástasis. Si es tumor primario, entonces vamos a tener cambios en el hábito intestinal, la moco y sangre o sangre en heces, el dolor abdominal y síntomas relacionados con la obstrucción intestinal. En la metástasis, pues puedo tener ictericia, disnea, doloroso abdominal, puedo tener pues sangrado crónico, entonces anemia, pérdida del apetito, cansancio y pérdida de peso, que es síndrome constitucional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo esto depende más que todo del órgano en donde se me va a localizar la metástasis. Siguiente, porfa. Ya dentro de los signos, entonces también podemos encontrar personas sin signos, o sea, que no tengan nada. Entonces, pero sin embargo, pues en la exploración física podemos encontrar nódulos o masas en el abdomen, el tumor rectal, pues en el tacto rectal, las organomegalias, aunque pues estas como que no son muy frecuentes, las adenopatías, que tampoco son muy frecuentes, y la citis. Bueno, entonces ya en cuanto a las recomendaciones, pues principalmente estas se dan a personas, pues o sea, en cuanto a las familias, a personas con uno o más familiares que hayan tenido cáncer de colon o cáncer de recto. ¿Por qué? Pues se recomiendan como pruebas de detección para estas personas, pues dependen de quienes en la familia padecieron el cáncer y pues de las edades que tenían estos familiares cuando fueron diagnosticados. Algunas personas con un antecedente familiar pueden seguir las recomendaciones para los adultos en riesgo promedio, pero pues también hay casos de otras personas que pues necesiten hacerse colonoscopias antes, o no cualquier otro tipo de prueba, tiene que ser exactamente colonoscopia, y pues se la tienen que hacer con más frecuencia y posiblemente antes de los 45 años. Que hay que saber que en el 15% de los cánceres colorectales se observa como una agrupación familiar que incluye los síndromes de cáncer hereditario, existiendo pues un incremento del riesgo de 1,5 a 2 veces en las personas con historial familiar. Que también hay que tener en cuenta las conductas normales que se le sugieren a los pacientes, a los familiares,
pues con todo este riesgo, que es el control del peso, la actividad física y una buena alimentación. O sea, enfocado más como a los buenos hábitos. Y pues estas son las referencias y muchas gracias. Bueno, chicas, muchas gracias, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerles? Bueno, como todo está claro, recordemos la dinámica que vamos a utilizar con los seminarios, perdón. Entonces, vamos a trabajar los seminarios, todos vamos a recoger las diapositivas, luego hacemos un taller, desarrollamos ese taller y a partir del taller hacemos parcial. Por eso sería muy útil que las diapositivas sean lo más completas posibles, para que haya una buena comprensión de ellas. Bueno, continúa Dani Alexander Muñoz y Johan Castaño con cáncer de páncreas. Bueno, doctora, ya vamos a presentar. Listo. Ahí ya se ve. ¿Sí? Ah, bueno. Un momento. Bueno, entonces nuestro tema es cáncer de páncreas. De los tipos de cáncer más frecuentes en el páncreas está el adenocarcinoma ductal. Este por lo general suele ser infiltrante y se presenta en el 90% de los casos. Este se puede presentar en las tres partes del páncreas, tanto en cabeza, cuerpo y cola, siendo la cabeza en el lugar más frecuente donde aparece. Esta inicia como una lesión, una lesión precursora, que es una neoplasia intraepiteliar. Entonces estas tienen unos defectos genéticos, entre ellas un acortamiento de los telómeros, y entonces hay una progresión de esta lesión hasta que llega al epitelio y luego se va a obstruir ductos y luego va a haber una metástasis a estructuras cercanas. En la imagen podemos ver cómo va evolucionando esto hasta la última imagen, se movió, que ya se ve el carcinoma ductal infiltrante como tal. En la epidemiología, entonces, este cáncer acá en Colombia tiene una incidencia de 2,9 casos por cada 100.000 habitantes. No hay una diferencia respecto al sexo, pues no se está viendo. ¿Se está viendo? Sí, sí se está viendo. Ah, es que mi compañero me escribió que no se veía. Disculpen. Bueno, entonces, no, acá en Colombia, pues no hay una diferencia respecto al sexo con este cáncer. Pues hay mayor predisponencia en los varones, pero eso es más por hábitos que por algún tema relacionado con el sexo. Es el noveno tipo de cáncer más frecuente. Ocurre en un 3,9% de los casos. Aparte de eso, pues pese a que está en un noveno lugar, es el cuarto puesto en causas de muerte por cáncer. Esto ya lo vamos a ver por qué. Entonces, en los factores de riesgo están una mala dieta, bebidas azucaradas, poca fibra, el hábito del tabaquismo es muy malo para esto, el sedentarismo y la obesidad. Hay factores en la edad, la mayoría de los cánceres pancreáticos se presentan a una edad superior a los 45 años y el promedio de edad que se encuentra de cánceres diagnosticados es de 70 años, entre 65 y 70 años. Afecta más a personas de raza negra y hay unos factores
hereditarios que pueden predisponer. ¿Qué factores hereditarios? Pues antecedentes familiares de cáncer de colon, cáncer mamario, de próstata, de ovarios. Aparte de eso, un gran factor de riesgo que puede implicar la evolución a un cáncer pancreático es padecer pancreatitis crónica. Y si es pancreatitis familiar, pues también es muy elevado. Entonces, el problema de este cáncer es que no se suele diagnosticar en las etapas tempranas porque no se presentan síntomas específicos. Estos síntomas específicos se presentan ya cuando, por lo general, ya el carcinoma está en una etapa más grave, que posiblemente hay metástasis, y ahí es donde ya se va a presentar esta triada que podemos ver ahí, que presenta ictericia, pérdida de peso y dolor abdominal. Entonces, ¿por qué la ictericia? Porque pues este cáncer va a comprimir el conducto biliar común, evitando que pase la bilis, va a provocar una ictericia, una colia, y va a provocar coluria y prurito. Aparte de eso, pues como está obstruyendo, va a generar un dolor abdominal que puede presentarse, iniciar en la zona lumbar, puede atravesar el abdomen, similar a una banda, y pues se va a agravar cuando está de pie, tiende a calmarse en unas posiciones más inclinadas. Es un síntoma similar a la hepatitis crónica. Aparte de eso, también se puede presentar hepatomegalia y una vesícula biliar palpable. En los exámenes clínicos de laboratorio, pues por este tema de que está comprimiendo el conducto biliar, pues va a presentar un aumento de las bilirrubinas, de la fosfatasa alcalina, de la glutamiltransferasa. Pues en las etapas tempranas, en caso tal de que se alcance a sospechar este cáncer, las lipasas y la amilasa pues se van a encontrar en límites normales. Ya para estadios avanzados se puede presentar una anemia, y hay un marcador tumoral que es el CA19-9. Esto es un método que nos sirve para identificarlo, dado que se encuentra normalmente en la sangre, y cuando se presenta este cáncer, este tiende a aumentar. Entonces, si alcanza niveles séricos superiores a 37 unidades por mililitro, entonces hay un 90% de posibilidades de que padezca este tipo de cáncer. Ya si supera los 200, es casi seguro que va a dando una precisión del 95%. Aparte de esto, pues lo que ya les decía, el diagnóstico se suele dar cuando los pacientes ya se encuentran en una etapa metastásica. Más del 50% de los pacientes ya presentan metástasis a nivel del hígado, del colon, etc. Johan, Ahí ya ve. Es que no sé si se ve, es que como que voy a seguirla presentando así entonces. Ahí ya se ve. Ahí ya Sí, se ve. lo que pasa es que no se ha movido desde hace rato. ¿Desde hace cuánto no se mueve? Desde la segunda. Ay, ¿por qué no me dijeron? No, pues, pero ahí ya se ve que está en tratamiento. Sí, ahí ya se ve. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, entonces, dentro del tratamiento, podemos aplicar los métodos como la cirugía, donde se puede extraer todo el páncreas,
o parte de él según pues la ubicación y el tamaño del tumor. También podemos encontrar como tratamiento la radioterapia, y en esta radioterapia es cuando se usan los rayos X u otras partículas con alta potencia para destruir pues las células cancerosas. También encontramos la quimioterapia, que esta tiene que ver con el uso de fármacos para destruir este tipo de células cancerosas. Y por último, la inmunoterapia, que también es llamada la terapia biológica, y esta está diseñada para estimular pues las defensas naturales que tiene el cuerpo a fin de combatir este tipo de cáncer. La siguiente, Johan, por favor. Ya. Bueno, dentro de los aspectos genéticos, se ha encontrado que diferentes estudios genómicos hablan sobre los principales genes relacionados con el crecimiento pues, del cáncer, de este tipo de cáncer. Y estos genes son, como están aquí, el KRAS, el CDK-NZA, el SMAD4 y el TP53. O sea, estos 4 genes son los que mayormente están implicados en la formación de este tipo de cáncer pancreático. Siguiente. Dentro de las manifestaciones clínicas encontramos pues la ictericia, que estos cánceres que comienzan en la cabeza del páncreas están cerca pues al conducto colédoco. Y estos tipos de tumores pueden presionar este conducto, lo que lleva pues al acúmulo de la bilirrubina, causando la ictericia. También encontramos el dolor de abdomen o de espalda. Es muy común, ya que los cánceres que se originan pues en el cuerpo o en la cola del páncreas pueden crecer significativamente y pueden comenzar pues a comprimir otros órganos cercanos, causando pues el dolor. También podemos encontrar las náuseas y el vómito, y esto se da ya que al presionar cuando se da un tumor en el páncreas, al presionar el extremo distal del estómago, puede llegar a bloquear parcialmente y dificultar el paso de los alimentos, lo que llevaría pues a las náuseas. Y por último, se puede llegar el paciente puede presentar diabetes, ya que este tipo de cánceres pueden producir una destrucción de las células productoras de insulina, lo que lleva pues al acúmulo de niveles elevados de azúcar en la sangre, pues iniciando un proceso de diabetes mellitus. La siguiente. Bueno, dentro de las recomendaciones familiares es importante pues que el enfermo y la familia tengan una información ajustada a su situación, y esta información es brindada por parte pues del profesional de oncología, quien conoce pues perfectamente el tratamiento y el proceso por el cual está pasando el enfermo. Y se dice pues que otra recomendación es que el aislamiento social, no se recomienda el aislamiento social, ya que puede llegar a inmunosuprimir a una persona, lo que generaría una falla en el tratamiento. Siguiente. Y por último, se dice que existen afecciones hereditarias infrecuentes, cuyas familias tienen un riesgo significativamente mayor de cáncer pancreático que otros tipos de cánceres. Entonces, lo que se recomienda es un estudio citogenético, ya que este tipo de cáncer se puede presentar de tipo familiar, afectando a dos miembros a dos miembros de primer grado, como padres, hijos o hermanos. Listo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los muchachos? A mí me parece interesante que ustedes tengan muy en cuenta las recomendaciones familiares, aunque pareciera lo menos importante dentro de la recomendación médica. O sea, uno se enfoca más a otras cosas.
Pero a veces las familias quedamos perdidas cuando vamos donde el médico con nuestro paciente bien grave o con una enfermedad terminal y no sabemos qué hacer con él, no recibimos orientación. Por ejemplo, alguna vez fuimos con una sobrina que tuvo una herida gravísima en el pie al médico y el médico solamente le cogió 3 puntos de una herida que era gigantesca y le dividió esos 3 puntos en toda la herida y la mandó a la casa sin mayor recomendaciones. No enseñó cómo lavar la herida, no dijo si era importante aplicarle una antitetánica, no dan ningún tipo de explicación. Entonces, ustedes que sí son más pilosos van a quedar con muy buena información de cuáles son esas recomendaciones familiares que deben dar. Gracias a los muchachos que han presentado las exposiciones porque han tenido en cuenta en la parte genética de explicar si tenemos herencia autosómica dominante, herencia autosómica recesiva. Eso es importante que ustedes lo conozcan para que sepan la penetrancia de la enfermedad. Bueno, entonces ahorita seguimos con Miguel Ángel Cabrera y Michelle Vargas con enfermedad de Crohn. Ahí se ve la presentación. Sí, mi niño, pero trata de ampliar la pantalla. Eso, muy bien. Entonces es que tengo que, ya la voy a colocar mejor. Muchachos, los felicito, les fue bien en el parcial. Me comentaron que solamente 7 estudiantes lo habían perdido, por mí que ninguno lo hubiera perdido, y que el promedio de todos fue 3.5. Doctora, ¿ahí se ve grande o se sigue viendo pequeño? Bueno, ahí no la hago iniciar presentación. Ahí, eso, ahí. Listo, ya. Bueno, nosotros vamos a exponer la enfermedad de Crohn por Miguel Ángel y mi persona Michael. Entonces vamos a hablar un poco sobre la historia de esta enfermedad que fue pues nombrada por el gastroenterólogo Dr. Burrill Crohn y sus colegas en 1932, pero en este tiempo fue como una dolencia, no como una enfermedad en sí. Pero ya después hubo una explicación de la enfermedad de Crohn como enfermedad por Giovanni Battista Morgani, que fue otro médico italiano que ya diagnosticó a un paciente que sufría de una enfermedad debilitante y a largo plazo que causó diarrea. Bueno, en cuanto a la definición de la enfermedad, pues se define como una enfermedad intestinal inflamatoria que se caracteriza, como vemos en la imagen de la derecha, en que puede afectar cualquier parte del sistema digestivo desde la boca hasta el ano, pero que en un 75% de los casos se presenta en el ilion y que en muy poco porcentaje, dice 15 a 25%, puede comprometer únicamente el colon. Estas lesiones se diferencian de la colitis ulcerosa o ulcerativa porque son lesiones transmurales. Eso quiere decir que puede predisponer a procesos como estenosis, fibrosis, úlceras, abscesos y fístulas. Y pues a medida de que la enfermedad avanza, el paciente en realidad tiene unos brotes, que es cuando se exacerban los síntomas, pero llega un momento en el que al paciente toca hacerle resecciones del colon o sí, estos procedimientos quirúrgicos porque ya esta parte del colon deja de ser funcional, entonces empiezan a dar procesos obstructivos. Y pues como dijimos, entonces se diferencia por el grado de afectación del intestino. La colitis ulcerativa solo se caracteriza por afectar el colon, mientras que la enfermedad de Crohn puede afectar de la boca, del ano. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la edad en la que se presenta con más frecuencia es en la etapa de la adolescencia, entre los 15 y 30 años, y es similar en cuanto a los dos sexos.
Existe otro pico de incidencia entre los 55 y 65 años. Aparece con más frecuencia en la raza blanca y los judíos han mostrado mucha mayor susceptibilidad. Hay una incidencia mayor en zona norte de Europa y Estados Unidos, además de zonas industrializadas respecto a las rurales, debido a que se ha encontrado un aumento de los casos, y que en el occidente se observa un mayor número de casos a los países orientales. Y las zonas con la incidencia más reducida son América Central, América del Sur y Asia. No tiene mucha incidencia aquí en América del Sur. Pues la clasificación de esta enfermedad se da por la clasificación de Montreal, en la cual se toma la edad en la que comienza, la localización y el comportamiento de la enfermedad, ya sea comienzo hasta los 16 años, comienzo entre los 17 y los 40 o comienzo por encima de los 40. Bueno, y pues aquí pueden ver la tabla, para no nombrarlas todas, pero lo que es importante de esta tabla es que según cómo se vea manifestada la enfermedad en edad de comienzo, localización y comportamiento, es cómo se le va a dar el pronóstico al paciente, qué tratamientos se le pueden ofrecer y cómo va a evolucionar su enfermedad. Bueno, en cuanto a los factores predisponentes, se considera que es una enfermedad que tiene factores genéticos, pero que no, o sea, no se considera estrictamente una enfermedad hereditaria, debido a que tiene diferentes componentes, o sea, es multifactorial. Tiene unos componentes ambientales, se está estudiando también sobre la microbiota, que puede tener un papel desencadenante sobre la enfermedad, y además hay un hábito que se asocia demasiado y que aumenta mucho el riesgo de padecerla si se tienen los genes, o sea, si todo como que se da en el momento, por eso se dice que es multifactorial, que es el hábito tabáquico. Este hábito es el que más se ha asociado a un aumento del riesgo de presentar esta enfermedad. En cuanto a los genes más representativos, tenemos el ATG16L1, que es un receptor para autofagia celular, que está involucrado en la apoptosis y otros mecanismos que nombraremos ahorita, el IL-23 receptor o el receptor de la interleucina 23, el IRGM y el NOT2. Bueno, ahorita vamos a hablar de qué hace cada gen de estos. El gen ATGL16L1 está ubicado en el brazo largo del cromosoma 2. Y este gen lo que hace es codificar una proteína que es necesaria para la autofagia de células que están desgastadas o también de bacterias para la destrucción de estas. La mutación lo que se da es porque hay un reemplazo del aminoácido tronina por alanina. Entonces, cuando se genera esta mutación, lo que va a hacer es que va a generar cambios en la autofagia y va a dejar que las células desgastadas persistan cuando deberían destruirse. Y el gen ILR23R, que es un gen que codifica proteínas que para generar pues el receptor de la interleucina 23, este gen se encuentra en el brazo corto del cromosoma 1. Sí, es en este gen cuando se da una mutación por el reemplazo del aminoácido arginina por glutamina. ¿Sí? Este gen lo que hace es cuando se une la interleucina 23 generar reacciones dentro de la célula para producir pues las respuestas inmunológicas como la inflamación, la degranulación de los leucocitos. Y cuando se da la mutación lo que va a hacer es que se va a afectar el acople y los procesos inmunológicos que se producen cuando la interleucina 23 se va a unir al receptor en la célula. Bueno, ya en cuanto al gen IRGM, pues tenemos que su ubicación es que está situado en el brazo largo del cromosoma 5 y como función codifica una proteína que ayuda a los procesos inmunológicos de autofagia, además de eliminación, pues para eliminación de los patógenos que son intracelulares. Se cree que la mutación de esta proteína es lo que impide una defensa adecuada contra las bacterias, lo que lleva a esta inflamación intestinal crónica. Por eso es que se ve implicada o se dice que es un factor predisponente. En cuanto al gen NOT2, tenemos que se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma 16 y que su función, pues entre muchas de las que tiene, se destaca la correcta identificación de los microorganismos patógenos para su posterior lisis por las células inmunes. También se asocia a las funciones de autofagia. Se cree que la modificación o la mutación en este gen se traduce en una proliferación excesiva de las bacterias porque se impide la identificación de esta proteína
hacia los patógenos que se encuentran en la flora intestinal. Entonces estas bacterias se multiplican y con esto invaden la mucosa y ayuda al proceso de inflamación crónica intestinal. Bueno, ahorita vamos a hablar de los factores predisponentes, que los que más se han estudiado en pues, a este ámbito es el tabaquismo y la historia familiar. Se ha mostrado en estudios que en un grupo de pacientes fumadores, el 47,8% del grupo genera la enfermedad de Crohn. También en la historia familiar hay un incremento pues, en el riesgo para producir la enfermedad de Crohn en pacientes con padres enfermos. Y se dice que cuando solo hay un progenitor que tiene la enfermedad, pues tiene un 5,2% de producirla, pero si los dos progenitores tienen la enfermedad, ya tiene un 36%. Y si es en gemelos, ya sube entre un 40 a 60% de la enfermedad de Crohn. Bueno, en cuanto a los síntomas y manifestaciones clínicas, se pueden clasificar en manifestaciones digestivas y extradigestivas. Se deben tener en cuenta de que estos síntomas se presentan de forma larvada e insidiosa, además que son muy inespecíficos y que por esto también los pacientes consultan ya cuando tienen una etapa avanzada de la enfermedad. Los más frecuentes son diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso en cuanto a los gastrointestinales. Algunos también se pueden asociar con dispepsia y las úlceras pépticas. Algunos de los extrarrenales que más se presenta y que es muy común es extrarrenales, extradigestivos, es la anemia. También todo esto va a repercutir en lo que va a terminar en un síndrome de malabsorción, lo que altera el estado nutricional y el estado general del paciente, además de su calidad de vida. Para el diagnóstico de la enfermedad de Crohn hay varias formas, ileales e ileocólicas, donde pues se mira con 4 criterios, ¿cierto? Clínicos, radiológicos, endoscópicos y anatomopatológicos. Pero en sí lo más importante son los endoscópicos, porque ahí es donde se puede diferenciar de una úlcera, de una ulceritis crónica a una enfermedad de Crohn, porque ahí es donde se diferencian bien, porque son muy parecidas macroscópicamente. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias. Entonces aquí podemos ver que hay varias características. Digamos en la edad, la enfermedad de Crohn está entre los 16 y 40 años, mientras la colitis ulcerativa se encuentra entre 15 y 30 años y puede generarse entre los 50 y 70 años otra vez. También en la región en la que se producen las lesiones, en la enfermedad de Crohn como lo dijo Miguel, se puede dar en todo el sistema digestivo, y en la colitis ulcerativa solo en el colon. La distribución de las lesiones, vamos a ver que en la enfermedad de Crohn van a ser salteadas, mientras que en la colitis ulcerativa pues van a ser difusas. Igual también se mira si hay estenosis, que en la enfermedad de Crohn es muy común, mientras que en la colitis ulcerativa es muy raro. Y el aspecto de la pared, vamos a ver que en la enfermedad de Crohn se va a engrosar la pared por las lesiones, mientras que en la colitis ulcerativa se van a volver finas. Y ahora sí, lo microscópico, es lo histológico. Vamos a ver que hay una inflamación transmural en la enfermedad de Crohn, mientras que en la colitis ulcerativa solo va a dañar la mucosa. Van a haber pseudopólipos, en la enfermedad de Crohn van a haber muy pocos, mientras que en la colitis ulcerativa va a ser muy importante. Las úlceras van a ser profundas, como acuchilladas, mientras que en la colitis ulcerativa son superficiales y son manchas. Van a haber reacciones linfoides, fibrosis, sarcoidosis y serositis, fibrosis, reacciones linfoides, serositis, van a ser muy importantes en la enfermedad de Crohn, mientras que en la colitis ulcerativa va a ser muy, muy leves. Y los granulomas sí se van a presentar y también se van a presentar fístulas, mientras que la colitis ulcerativa no. Y después vamos a ver que va a haber fístulas perianales, síndrome de malabsorción en grasas y vitaminas. Y vamos a ver que en potencial maligno la colitis ulcerativa pues, tiene potencial, mientras que la enfermedad de Crohn no. Y ya el megacolon tóxico y la recaída, que es frecuente en la recaída en la enfermedad de Crohn, y el megacolon tóxico no es frecuente. Y así es como se diagnostica y
se diferencia con la colitis ulcerativa. Ahora vamos a hablar del tratamiento. En el tratamiento el objetivo es mejorar los síntomas, evitar la recurrencia de la enfermedad y, y prevenir las complicaciones. En esto los tratamientos pues, de primera línea son los antiinflamatorios e inmunosupresores, como son los corticoides de acción local, como la budesonida, que son dosis de 9 miligramos por día. Y los antibióticos se utilizan como profilácticos, como la ciprofloxacina y el metronidazol, para, para, ¿para qué es? Para evitar las complicaciones como son los abscesos intraabdominales y perianales, así como las fístulas. Bueno, ya en cuanto a las recomendaciones familiares, pues encontramos que el paciente debe seguir fielmente el tratamiento establecido por el médico y que algo muy común es que los pacientes se sienten, por lo que es una enfermedad que tiene brotes, a eso se le refiere a la exacerbación de los síntomas, es una enfermedad que remite por un tiempo y vuelve otra vez, entonces por eso se le dice al paciente que no lo deje de tomar aunque se sienta bien. Consultar por el uso de algunos fármacos que puedan tener interacciones con los que ya toma o empeorar la enfermedad. Cuidado con la toma de algunos analgésicos, por lo que puede generar esta reactividad de la enfermedad, llevar una dieta variada, no echar la culpa a un alimento. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, aunque sí puede verse modificada por algunos componentes de la dieta, no necesariamente es que ese alimento cause el brote o que exacerbe los síntomas, sino que da la coincidencia de que ese alimento se dio sí se dio durante un periodo de brote. Si a los lácteos y a la fibra en algunos casos. ¿Por qué? Porque la lactosa puede exacerbar los síntomas y la fibra se debe dar en estos pacientes solo cuando no se estén en periodos de brote. Entonces, por lo que se aconseja es que el paciente tome productos lácteos sin lactosa. También dejar de fumar debido a que pues, es uno de los factores que más predispone. Controlar el estrés y viajar preparado porque pues el paciente no sabe cuándo puede darle un brote y pues, son síntomas muy incómodos que pueden pues arruinar algún paseo o alguna salida o evento social. Y hablar de su problema, debido a que son pacientes que no tienen una muy buena calidad de vida, debido a que pues, son pacientes que son sometidos a cirugías, que les hacen resecciones del colon, que mantienen con periodos de diarrea, de dolor abdominal, entonces no tienen una calidad de vida, o sea, no disfrutan su vida plenamente porque mantienen periodos de enfermedad, entonces se aconseja también tratamiento psicológico. Y pues este ya es un video de cómo se observa esta enfermedad de Crohn en una endoscopia. ¿Ahí se está viendo el video o no? No, tiene que, yo creo que dejar de Vale. presentar y poner la pestaña del video. Ahí, ¿ya? Sí, así se le puede. Bueno, algo que también hay que decir de esta enfermedad es que pueden existir parches, bueno, parches entre comillas de mucosa sana entre lo enfermo, porque no afectan totalidad del hilio, no en totalidad a las porciones del intestino, sino que son como lesiones parchadas transmurales. Y además se pueden generar pólipos también, como se ven ahí. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. Qué bueno, me parecen muy recursivos con lo del video.
La información es más que suficiente, yo por eso no les hago muchas preguntas o no hay preguntas porque tratamos de abordar como todos los aspectos, aunque rápidamente, de cada enfermedad. Así que muchas gracias. Entonces, ¿quién sigue? Sigue Camilo y Juan Camilo con fibrosis quística. Y yo creo que hasta ahí sería la última para que alcancemos a tener el tiempo de que ustedes me habían pedido los lunes. ¿Recuerdan que quedamos que entonces los lunes dábamos un tiempito para que alcanzaran a almorzar? Sí, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Listo, entonces hacemos una más y terminamos. Listo, doctora, entonces ya voy a empezar a presentar. Eh, ya se está oyendo, ¿no? No, no se está viendo, Juanca. ¿Ya? Sí, ya. Listo. Bueno, el tema que nos corresponde a nosotros es fibrosis quística. El grupo se conformó por Camila Costa Ramírez y yo, que soy Juan Camilo Reyes. Bueno, a continuación les vamos a tratar los diferentes aspectos de fibrosis quística, entre los cuales va a estar la introducción, la epidemiología, factores de riesgo. Juan Camilito, qué pena interrumpirte, trata de hablar más fuertecito, no sé si será mi computador, pero te escucho muy lejos, entonces no es tan claro. Listo, Gracias, doctora. gracias mi niño, gracias. Doctora, ¿ya se escucha mejor o tengo que decir? Sí, le escucho mejor, listo, gracias. Un segundo, yo cuadro acá algo también. No, ya está el volumen al 100. Ya. Entonces, bueno, vamos a tratar estos aspectos de la enfermedad. Entonces, iniciando con la introducción, la primera vez que se habló como tal de la enfermedad, lo hizo un pediatra que se llamaba Guido Fanconi, eh, pues que la primera vez que utilizó el término de fibrosis quística fue en el año 1936, en el cual describía la asociación de la insuficiencia pancreática exocrina y la enfermedad pulmonar crónica en niños. Es decir, pues se habían visto casos de asociación de las enfermedades obstructivas de conductos, pero como tal no se había descrito como tal un término o no se había tomado como así un nombre para esta patología que las asociara. Sin embargo, pues el artículo que presentó este pediatra no tuvo la repercusión que pues se esperaba, ya que pues él no tenía, por decirlo así, como suficientes pruebas o suficientes estudios acerca de esta. Sino que 2 años más tarde, pues empezó a estudiar la enfermedad y presentó un artículo, la patóloga Dorothy Hansen, em, la cual descubrió la enfermedad y pues los cambios que tenía en la parte histológica, el páncreas de los niños, y ya, pero la definió solamente como fibrosis quística del páncreas. Bueno, continuando como tal en la introducción de la enfermedad, pues hay algunos síntomas que son como la obstrucción pulmonar o la obstrucción de conductos, en general conductos como lo son los conductos de las glándulas sudoríparas o el páncreas o los pulmones. Entonces, esto ocurre ya que hay un transporte inadecuado de aniones a través de la membrana de las células de los conductos. El daño en la secreción pues, de estos aniones hace que las superficies de las vías respiratorias o de algunos de los otros conductos se deshidraten, ya que pues, hay un fallo en el transporte más que todo eh, de sodio y cloro. Eh, También se han asociado a secreciones defectuosas con el bicarbonato, entonces por ello se le libera como un moco de forma más espesa de lo normal.
Bueno, el fallo ocurre principalmente por la pérdida funcional del CFTR, que es el regulador del transporte de iones de la fibrosis quística, pues así se llama el gen. Y las glándulas sudoríparas son, pues como ya lo nombré anteriormente, se deterioran y no reabsorben cloruro, lo que causa que se eleve el cloruro en el sudor. Se dañó, bueno, esa epidemiología. Bueno, como tal, tenemos que esta enfermedad es un trastorno recesivo, es autosómico, principalmente ocurre dentro de la población caucásica, es decir, la población blanca. La incidencia pues varía aproximadamente entre uno, o sea, una persona entre cada 3.000 y 8.000 nacidos vivos. Una de cada 25 personas es portadora de la enfermedad, es decir, porta el gen, pero no presenta síntomas, ya que para presentar la enfermedad, que se desarrolla la patología como tal, debe presentar, pues de tener los genes de ambos padres. Bueno, a nivel global hay aproximadamente 70.000 pacientes afectados por la fibrosis quística, siendo diagnosticados aproximadamente 1.000 por cada año. Podemos decir que es una enfermedad rara, ya que pues 70.000 pacientes entre toda la población mundial son muy pocos, entonces por eso no tiene como tanto estudio. La pancreatitis, pues es uno de los, por decirlo así, uno de los síntomas de esta enfermedad, una de las características clínicas, y pues es relativamente frecuente, ya que el 15% de los pacientes con fibrosis quística, pues son suficientes pancreáticos, es decir, el otro 85% poseen alguna alteración del páncreas. Y un 10% de los pacientes diagnosticados con pancreatitis tienen una mutación con alteración de la proteína, pues, del gen de regulación de transporte de membrana de la fibrosis quística. Bueno, acá tenemos que son más o menos alteración de, puede ser de 1.200 genes de los 1.480 de esta proteína. Bueno, seguimos con los factores de riesgo, dentro de los cuales está que pues prácticamente son como los factores generales, como lo dije anteriormente, que sea que para que el hijo nazca con fibrosis quística como tal expresada, sea que ambos padres sean portadores, es decir, si un solo padre tiene el gen, tiene la alteración del gen y el otro está sano, el hijo nace sano, pero nace portador. Eh, pero si ambos padres tienen el gen, en el hijo ya se conjuntan y se expresan. Bueno, continuamos con el diagnóstico. La fibrosis quística pues se manifiesta de forma clásica pues con el EPOC o insuficiencia pancreática exocrina, ya que como lo dije anteriormente pues se taponan los conductos y se produce mucho moco, lo que hace que se produzcan alteraciones. Elevación de cloro y sudor en el sudor, perdón, y la infertilidad en varones por azoospermia obstructiva, es decir, pues que también se presentan alteraciones en los conductos, tanto los conductos pues, deferentes. Presentaciones menos frecuentes dentro de esta enfermedad, pues dentro de las que se incluye pacientes con suficiencia pancreática, es decir, pues que son pacientes sanos, como le dije anteriormente, son aproximadamente el 15%, y en algunos casos raros, pues se pueden ver en pacientes niveles normales de electrolitos en sudor y afectación pulmonar leve, o sea, es decir, hay varios dentro de las manifestaciones clínicas de la fibrosis quística, no siempre tienen que ser, por decirlo así, afectaciones graves, sino que hay pacientes que pueden vivir de forma normal con esta, sin tener que recibir un tratamiento tan, por decirlo así, tan frecuente. El fenotipo de fibrosis quística incluye complicaciones frecuentes como el ilio meconial, que está presente en cerca del 10 al 20% en los pacientes al nacimiento. Y pues también se puede ver en casos raros, ya como manifestaciones clínicas de esta enfermedad, el síndrome de obstrucción intestinal distal, enfermedad hepática asociada, pues que también se podrían taponar los conductos hepáticos o los conductos de la vesícula, tanto el colédoco y el cístico, eh, la diabetes y la poliposis nasal.
Bueno, entonces teniendo en cuenta todo lo anterior, el diagnóstico se hace principalmente por la clínica del paciente y teniendo en cuenta unos criterios que están en estas tablas. Entonces, pues la reunión de consenso sobre el diagnóstico de la fibrosis quística, pues acá en Colombia se toma así, promovida por la Fundación Americana de Fibrosis Quística, acordó que el diagnóstico se debe basar en uno o más de los siguientes criterios, entonces de la tabla 1, dentro de los cuales están pues que tenga uno o más rasgos fenotípicos característicos, como son las patologías anteriormente nombradas, historia de fibrosis quística en hermano o primo hermano, pues o sea, es decir, parientes cercanos, despistaje neonatal positivo, más evidencia de disfunción del gen de la proteína reguladora de transporte de membrana de fibrosis quística. Pues esto se hace obviamente se hace por PCR y pruebas genéticas. Concentración de cloro en el sudor elevada, pues que es uno de los síntomas que nombramos anteriormente. Identificación de dos mutaciones causantes de la enfermedad o diferencia del potencial nasal anormal, es decir, pues obstrucción en nasal o poliposis nasal. La disfunción de la proteína que nombramos anteriormente puede también ser documentada por aumento en la concentración de cloro en el sudor, identificación del gen y lo que dije, pues el transporte de iones en el epitelio nasal, que se produzca un moco demasiado espeso. Entonces, principalmente, pues acá en Colombia, como que la prueba más fácil de hacer es el test de sudor, y es realizarse siempre que se tenga una sospecha de fibrosis quística. También para el test de sudor, pues no se puede hacer así como así, sino también deben estar como tal las patologías anteriores, manifestaciones clínicas, historia familiar, ilio o peritonitis meconial, ictericia en el recién nacido, alcalosis hipoclorémica, fracaso del desarrollo, que el paciente tenga prolapso rectal, pansinusitis, pancreatitis recidivante, cirrosis inexplicable, colelitiasis, neumonía estafilocóxica, presentación de pseudomonas mucoide en los pulmones o bronquiectasias. Entonces, de acuerdo a todo esto, como ya vimos los síntomas y los criterios, si el paciente presenta alguno de los criterios anteriores, uno o más, pues se sospecha la fibrosis quística, se le hace el test de sudor y de acuerdo al test de sudor y los otros síntomas, se le toma la prueba del gen y ya se descarta pues la enfermedad o se confirma. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los aspectos genéticos. Entonces, hablamos un poquito acerca de la proteína TFR, que quiere decir Cystic Fibrosis Transference Receptor, la cual es una glucoproteína que es dependiente del AMP cíclico. Se encuentra en la zona apical de las células epiteliales de muchos órganos y es responsable de una de las vías de transporte de iones de cloro en la célula epitelial. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los sitios de localización? Como había nombrado anteriormente, es en la membrana apical de las células epiteliales. Las más importantes que tenemos que tener en cuenta son las células respiratorias, en donde se va a producir un moco muy espeso y ya voy a explicar cómo es esta fisiopatología. En las glándulas submucosas del tracto gastrointestinal, en el hígado, en la vesícula biliar y en el páncreas, usualmente pues en glándulas exocrinas. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el efecto de una disfunción en esta proteína CFTR? La disfunción de esta proteína ocasiona disfunción de las células exocrinas manifestándose en aumento de electrolitos en el sudor, insuficiencia pancreática, inflamación, infección respiratoria y azospermia. Azospermia quiere decir que no hay espermatozoides debido a una obstrucción del epidídimo. En esta imagen de la derecha podemos ver cómo la fibrosis quística causa una obstrucción de las vías aéreas debido al moco que no se está moviendo con los cilios correctamente. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las características del gen? La fibrosis quística se da en un fallo en el cromosoma 7 en el brazo largo. Es un gen de 230 kilobases ubicada en el brazo largo del cromosoma 7. Codifica una proteína de 1480 aminoácidos denominada la CFTR, como ya lo había explicado, que se ubica en la zona apical de las células epiteliales. La expresión se da en los lugares que ya había mencionado anteriormente: células secretoras, senos paranasales, pulmones, páncreas, hígado y tracto reproductor.
Y hay muchas mutaciones, hay 1.385 variaciones de esta. Por eso es tan difícil el tratamiento de esta enfermedad. Y consiste en 12 regiones de membranas hidrofóbicas ligadas a 2 puentes de nucleótidos. Siguiente. Aquí podemos ver una representación gráfica de la proteína transmembrana. Esta proteína podemos ver de abajo hacia arriba como tiene su dominio R, su proteína CFTR, abajo tiene los sitios de unión para el ATP y arriba tiene sus glucoproteínas de superficie que ayuda a transportar el sodio y el cloro. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las clases de mutaciones? Yo había mencionado que había 1.300 y pico de mutaciones, pero hay que tener en cuenta que estas están divididas en unas categorías. Tenemos las clase 1, que es un defecto en el ARN. Tenemos clase 2, que es una falla del proceso de síntesis de esta proteína y un transporte hacia la membrana. La clase 3, que tiene una correcta localización, pero un defecto de la actividad de canal, es decir, que no cumple su función correctamente. Hay una clase 4, que es una correcta localización, pero mala conductancia del cloro. La clase 4, que hay una reducida síntesis, y la clase 6, que es un defecto de la regulación de otros canales como los del sodio. Las más comunes son la 1 y la 3, que causan insuficiencia pancreática. Siguiente. Entonces acá podemos ver una imagen, podemos ver en la primera imagen, en la 0, la normal, aparece como está la célula, tiene sus cilios, tiene su núcleo, que pone la proteína, que es azul, y está sacando cloro hacia la superficie. Eso sería lo normal. Pero como podemos ver en la clase 1, no hay síntesis, es decir, que no se produce esa proteína y el cloro no sale. En el 2, que está produciendo esos cuadritos azules, se está produciendo pero no se está plegando, es decir, que no se crea la proteína a la final. En la clase 3, se crea la proteína, pero esta proteína no tiene una función correcta y un defecto de la apertura del canal. Como podemos ver, está el canal a medias. Y ya en la clase 4, 5 y 6 sí está saliendo una cantidad de cloro, pero tiene una reducción de la conductancia, tiene una síntesis reducida o tiene una vía media reducida. Esto va a ser muy importante para tener en cuenta en el tratamiento. Siguiente. Entonces, la expresión de la proteína CFTR con el tejido afectado. Podemos ver, acá en esta gráfica podemos ver el tejido afectado a la izquierda y la actividad de la CFTR. Entonces, cuando hay un 100% de la proteína normal, no hay ningún tejido afectado. Cuando hay un 50% de la proteína normal, tampoco hay compromiso clínico. Ya empezamos a verlas cuando hay un 10% de lo normal, donde los conductos deferentes empiezan a ver alterados, empieza a haber obstrucción. Ya con un 4,5 de la CFTR, la glándula sudorípara empieza a soltar electrolitos como el sodio y el cloro. Ya con un 1% de la actividad normal podemos ver obstrucción en la vía aérea, bronquiectasias, bronquiloectasias, y ya menor a eso podemos ver una insuficiencia pancreática que puede ser grave y llevar a una diabetes mellitus o a una pancreatitis aguda. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta proteína? Como ya lo había nombrado, es un equilibrio del agua, tiene unos mecanismos de defensa como lo son una ligazón a la Pseudomonas aeruginosa. Esto es muy importante porque estos pacientes que tienen fibrosis quística tienen una predisposición a las infecciones respiratorias. Hay que tener en cuenta que la Pseudomonas es supremamente agresiva y se trata con uno de los antibióticos más fuertes, que es piperacilina tazobactam. Hay acción sobre los canales de canales de sodio sensibles, acción sobre la rectificación de canales de cloro, potasio, bicarbonato y aquaporina, y hay una activación de beta-defensinas humanas. Miren todas las actividades que puede tener esta proteína CFTR en cuanto a la hidratación del moco y en cuanto a la defensa contra infecciones. Siguiente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología. Aquí en la imagen de la derecha podemos ver que es una falla en el cromosoma 7. Entonces, la alteración del CFTR conduce a una anomalía en el transporte iónico de las secreciones de las glándulas exocrinas, provocando obstrucción de los conductos en el páncreas, glándulas salivales, intestino, epidídimo y bronquios. ¿Y esto qué causa? Una imposibilidad para transportar el cloro. Siguiente. Entonces, las alteraciones, ¿cuáles son? Una concentración anormal de iones en las glándulas serosas, o sea, un aumento de cloro en el sudor, una hiperviscosidad del moco asociada a una obstrucción y fallo de función glandular, y una marcada susceptibilidad a la colonización endobronquial por microorganismos como lo son Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y Pseudomonas aeruginosa.
Siguiente. Entonces, esta proteína normal, ¿cómo funciona? Esta proteína normal se encuentra en las células apicales, como ya lo había nombrado, es una proteína que funciona a medida del AMP cíclico y tiene funciones de secreción del ion cloro, que fluidifica las secreciones, ya voy a explicar eso, controla proteínas de canales auxiliares de cloro y sodio, o sea, inhibe la absorción de sodio y regula el flujo de agua. Siguiente. Pero en la fibrosis quística pasa algo, las glándulas de las secreciones en la proteína CFTR no pueden pasar el cloro. Si no pueden pasar el cloro, esto no puede arrastrar el sodio. Si no arrastra el sodio, no puede arrastrar el agua. Por lo tanto, las secreciones que se están dando en la luz de los órganos se vuelve muy viscosa y se vuelve muy espeso. Entonces, ¿qué produce esta falla en la proteína? Una hiposecreción de cloro, una hiperabsorción de sodio y arrastra abundante agua hacia el interior de la célula. Es decir, que en la luz se vuelve una sustancia espesa que puede dañar los cilios, puede dañar las células y puede predisponerse a muchas infecciones. Siguiente. Entonces, ¿qué ocurre cuando el ion cloro se acumula a nivel intracelular? Siguiente. Uno, hay un desequilibrio con la reabsorción marcada del sodio intraluminal. Eso ya lo sabemos. Siguiente. Arrastra el agua desde el lumen hacia el intersticio del epitelio respiratorio, es decir, que ese moco se deshidrata. 3. Disminución de la altura de la capa líquida en la superficie epitelial. Y 4. Una deshidratación del contenido luminal. Siguiente. En el paso 5 hay un aplastamiento y mal funcionamiento de los cilios debido a que este moco es muy espeso y viscoso. Hay un daño en el transporte mucociliar, hay una producción de moco deshidratado extremadamente viscoso y espeso, y se adhiere a los bronquiolos y bronquios, obstruyéndolos y dañándolos progresivamente. Siguiente. Después de que haya pasado todos estos pasos donde esté ese moco encima, podemos ver que hay una susceptibilidad a la colonización de bacterias, como el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenza y el Staphylococcus pyogenes. Entonces, la colonización y la presencia de moco genera una respuesta inflamatoria persistente, usualmente con interleuquina 1 y interleuquina 8, que esto lo que hace es llamar neutrófilos. Estos llegan, gran cantidad de neutrófilos, haciendo estrés oxidativo, generando radicales libres y dañando las elastasas del pulmón. Y ya en el paso 12, que sería el último paso, hay un daño en la pared bronquial, donde produce bronquitis, bronquiolitis, neumonías, bronquiolectasias y atelectasias, dando resultado una fibrosis y una hiperinsuflación del pulmón. Siguiente. Aquí podemos ver otra imagen de la fibrosis quística. Podemos ver que se da más importantemente a nivel del pulmón, donde hay bronquitis, y también a nivel del páncreas. Podemos ver como en ese conducto del páncreas hay una mucosidad muy espesa que no permite que las enzimas digestivas bajen hacia el duodeno. ¿Qué va a pasar? Que uno, va a haber un síndrome de mala absorción, y dos, puede causar una pancreatitis aguda, ya que se pueden soltar proteasas que pueden destruir el páncreas y causar una diabetes mellitus también. Siguiente. Entonces acá podemos ver la proteína CFTR cuando funciona normal en la izquierda, donde está saliendo sodio y está saliendo agua y está saliendo cloro. Entonces podemos ver que no hay moco en la superficie y ese moco se está transportando libremente a través de los cilios. Pero en la fibrosis quística no está ese canal, ese moco no tiene cómo hidratarse, no hay agua para que se pueda mover libremente, y se vuelve un moco muy espeso que se queda en la superficie y termina dañando los cilios y causando muchos problemas de infecciones. Siguiente. Entonces, las bronquiotaxias, ¿cómo se dan? Entonces, en la señalización, aumento de las citocinas, interleuquina 1, interleuquina 8. En las enzimas proteolíticas que, por el daño del estrés oxidativo de los neutrófilos, causa unos daños en las elastasas y las proteasas. Y ya eso causa un daño estructural que produce digestión de elastinas y otras proteínas estructurales, resultando en bronquiectasias. Siguiente. Manifestaciones clínicas. Siguiente. Entonces se da obstrucción a 3 niveles, como ya había explicado anteriormente: bronquial, moco espeso y pegajoso, pancreático, enzimas aglomeradas, insuficiencia pancreática, junto con una mala absorción, y intestinal puede producir también grandes bolos fecales y un megacolon. Siguiente.
A nivel respiratorio, pues las células causan hiperplasia, hipertrofia, empiezan a producir mucho más moco, en las vías hay una obstrucción, puede causar bronquiolitis, bronquiectasias, atelectasias, en las puede haber cicatrización debido a la gran cantidad de infiltrado neutrófilo. Las venas se pueden volver dilatadas y tortuosas, ya que esta bronquitis puede causar tos, que causa una hipertensión arterial pulmonar y puede causar venas dilatadas, cor pulmonar, y en las arterias pulmonares también están dilatadas e hipertensas. Siguiente. Aquí podemos ver los diferentes síntomas, hay afectación respiratoria, infecciones, afectaciones hepáticas debido a cirrosis, cololitiasis, afectaciones endocrinas como la diabetes mellitus que ya he explicado, afectaciones pancreáticas, insuficiencia pancreática, afectación del sistema reproductor. En los hombres hay esterilidad porque da su espermia y en las mujeres es hipofertilidad, afectaciones de la orofaringes, como sinusitis, pólipos nasales, afectaciones metabólicas y afectación gastrointestinal, como ya había explicado anteriormente. Siguiente. Entonces, los síntomas, ya había explicado, hay infecciones, hay daños en la cavidad nasal, hay pólipos, hay hipoxemia con dedos en palillo de tambor debido a la falta de aire, hay anomalías gastrointestinales, insuficiencia hepática, falta de depresión salina aguda de sodio, que puede causar una hiponatremia, entre otras. Siguiente. Esto ya es lo que hemos dicho anteriormente. Siguiente. Y acá podemos ver sinusitis, pólipos, cor pulmonar por la hipertensión, en los pulmones bronquitis, bronquiolitis, en el hígado, en el páncreas y en los intestinos se puede causar una obstrucción, pancreatitis, cirrosis hepática, en el aparato genital, el azoospermia, acropaquia en palillos de tambor por la hipoxemia y artropatías que se dan más que todo por problemas relacionados con las infecciones y multifactoriales que causan una malnutrición, aumento de citocinas que dañan las articulaciones. Siguiente. Y por último, en el tratamiento, siguiente. Entonces, el tratamiento es para prevenir infecciones, para lo cual se utilizan antibióticos, el control de la inflamación, para lo cual utilizamos AINES y esteroides, reducimos también la viscosidad con agonistas beta inhalados, soluciones hipertónicas y alfa-dormasa. Y en cuanto a la terapia del páncreas, podemos utilizar enzimas de reemplazo, vitamina liposolubles y zinc, y el manejo de diabetes mellitus que se puede hacer, por ejemplo, con metformina. Siguiente. Entonces, este ya es un tratamiento mucho más específico de la CFTR, no se utiliza en Colombia porque es demasiado caro, pero se divide en potenciadores y correctores. Potenciadores que mantienen el canal abierto y correctores que hacen que las proteínas del núcleo se vayan a la membrana. Y también hay potenciadores más correctores que causan las dos funciones. Entonces, los potenciadores actúan en las clases 3 y 4, que es el IVA-captor, en la clase 2, que es el texacaptor y el hexacaptor. Y potenciador más corrector, que es el trifacta, que es un potenciador más un corrector. Siguiente. Entonces acá podemos ver en esta imagen como el hexacaptor y tisafactor ayudan para que las proteínas del núcleo se vayan hacia la membrana. Y el IVA-captor que ayuda a que estos canales se mantengan abiertos y duren más tiempo. Siguiente. Y por último, en asesoramiento genético, esta es una enfermedad autosómica recesiva. Siguiente. Es decir, que el 25% de la herencia de los hijos entre una pareja podrían salir con fibrosis quística si los dos son portadores. No quiere decir que de 4 hijos solo salga una. Tenemos que tener en cuenta que cuando decimos 25% es que siempre que vaya a quedar la mujer embarazada, tiene un 25% de quedar embarazada, de quedar con un hijo con fibrosis quística. Es decir, que si tienen 4 hijos, está la posibilidad de que le salgan los 4 con fibrosis quística. O si tienen 4 hijos, es la posibilidad de que le salgan todos sanos. Las recomendaciones para esto es hacerse un diagnóstico molecular, mirar si los dos padres tienen fibrosis quística y mirar a ver cuáles son las posibilidades de que el hijo le den la enfermedad. Siguiente. Muchas gracias por escucharnos y eso es todo. Gracias.
Uy, Camilo, te fajaste una excelente exposición de fibrosis quística. Felicitaciones al grupo, muy buena, muy clara. Gracias, doctora. Llevo muchos años viendo estos seminarios y la verdad podría decir que es la primera vez que explican el aspecto genético y bioquímico con tanta claridad. Felicitaciones de nuevo. Gracias, Bueno, mis amores, entonces nos vemos si Dios quiere el viernes. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, lo mismo. Gracias, doctora. Dios los bendiga. Muchas gracias, doctora, lo mismo. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.